Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente: y es igual a arcocoseno de 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno, la cual se puede notar también de la siguiente manera. Cuando hablamos de arcocoseno, tenemos arco, coseno, en general de u. Esto también se puede denotar como coseno a la menos 1 de u. Son dos notaciones diferentes, pero realmente significan lo mismo. Ya la diferencia de notación radica en el autor con el que estemos trabajando inicialmente. Vamos a denotar nuestro ejercicio con la segunda notación. Lo reescribimos de tal manera que quede así: y es igual a coseno a la menos 1 de 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Nos damos cuenta que es una escritura mucho más sencilla, mucho más corta, simplificada. Para tales efectos, ya en este punto podemos entrar a enunciar la derivada de esta función para hallarla, y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Bueno, nos toca ya la derivada de coseno a la menos 1 de todo este argumento, que es 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Para tal efecto, vamos a recordar que existe una regla que me permite hallar la derivada del coseno a la menos 1, y es la siguiente. En general dice la siguiente. Dice lo siguiente: derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u es igual a menos derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esa es la regla que me permite hallar la derivada del coseno a la menos 1 o de arco coseno. Vamos a aplicarla al presente ejercicio de manera detallada, paso a paso. Y quedaría de la siguiente forma. Recordemos que en este ejercicio el argumento u es 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Entonces tendríamos en este orden de ideas lo siguiente: menos la derivada con respecto a x de 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Todo este es el argumento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento. De acuerdo a la regla es 1 menos el argumento, que es 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. Toda esta expresión al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Entonces lo que hemos hecho es aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso. ¿Qué observamos en el numerador de esta expresión? Tenemos derivada de 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3. ¿Esto qué es? Un producto. La derivada de un producto. Vamos a recordar esa regla que me dice. Me dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x de u
por UE es igual a U por la derivada con respecto a X de UE más UE por la derivada con respecto a X de U. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada del producto. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, en el presente ejercicio. Y dice lo siguiente entonces. Menos, vamos a abrir un signo de agrupación, en este caso un corchete, que me diga lo siguiente. 2x a la 3 por la derivada con respecto a x de Euler elevado a la 2x a la 3 más Euler elevado a la 2x a la 3 por la derivada con respecto a x de 2x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos ¿qué? Vamos a observar, esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. Vamos a observar el segundo término de la cantidad subradical. Toda esta expresión está elevada a un cuadrado. Entonces, en este caso tendríamos que distribuir el exponente en cada uno de los factores. Vamos a distribuirlo y después resolvemos. En este caso tendríamos potencia de potencias para el segundo factor y para el tercero. Para el primer factor simplemente es potencia. Entonces vamos a recordar esas propiedades de la potenciación. Cuando nosotros tenemos a a la m es igual a la n por m. El caso de la propiedad de potencia de una potencia. Y en el primer caso simplemente es la potencia del primer factor distribuida. Entonces quedaría en ese orden de ideas. El primer factor elevado al cuadrado sería menos 2 al cuadrado por el segundo factor, que es x a la 3 al cuadrado por aquí el tercer factor, que es Euler, por Euler al cuadrado por 2x a la 3. 2x a la 3, haciéndolo paso a paso. Bueno, observemos lo que tenemos ahora en el numerador. Aquí tenemos un primer término que dice derivada de Euler y acá derivada de una constante por una variable. Recordemos la regla que me permite hallar la derivada de Euler. En general dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de Euler a la u, esto es igual a Euler a la u por la derivada con respecto a x de u. Y para el segundo término, la derivada de una constante por una variable. Dice lo siguiente la regla. Derivada con respecto a x de c siéndose una constante y v una variable, esto es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable. Vamos a aplicar estas dos reglas en el paso siguiente. Y quedaría de la siguiente forma el ejercicio. Recordemos el signo negativo, menos, abrimos el corchete y quedaría 2x a la 3 por la derivada de Euler. Recuerden que es Euler elevada a la 2x a la 3 por la derivada con respecto a x de 2x a la 3 más Euler elevado a la 2x a la 3 por la derivada de la constante por la variable, haciéndolo paso a paso, es 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3.
cerramos nuestro corchete y toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos 2 a la 2, recuerden que es 2 por 2 y eso es 4. 4x, aquí tenemos la potencia de una potencia que ya previamente habíamos escrito la propiedad, te deja la misma base y se multiplican los exponentes. En este orden de ideas sería x elevado a la 3 por 2, x a la 6 por Euler 2 por 2, 4 a la 4x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Bueno, aquí estamos haciendo el ejercicio, como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Acá nos toca aplicar nuevamente la regla de la derivada de una constante por una variable, que ya previamente la tenemos escrita acá, dicha regla. Y en este segundo término, la derivada de la potencia de una variable. Recordemos esa regla que me dice, en general dice lo siguiente: derivada con respecto a x de a a la n, siendo a una variable, esto va a ser igual a n, que multiplica a elevado a la n menos 1. Apliquemos esa regla de manera detallada, paso a paso, y tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos menos, abrimos corchete, 2x a la 3 por Euler elevado a la 2x a la 3 por derivada de la constante por la variable, haciéndolo paso a paso, es 2 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3 más Euler elevado a la 2x a la 3 por 2 que multiplica derivada de x a la 3 sería 3x a la 3 menos 1, haciéndolo paso a paso. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos 4x a la 6 por Euler elevado a la 4x a la 3. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero para continuar. Bueno, observemos en el numerador que tenemos todo este primer término. Vamos a hallarle ahora la derivada a esta potencia. Ya teníamos previamente esa regla, y acá en el segundo término a resolver las operaciones indicadas. Entonces procedamos con eso. Quedaría de la siguiente manera: menos, abrimos el signo de agrupación corchete, 2x a la 3, 2x a la 3, después resolvemos todas las operaciones indicadas por Euler elevado a la 2x a la 3 por 2 que multiplica derivada de x3, sería 3x a la 3 menos 1, más, aquí tenemos que resolver estas operaciones indicadas, sería 2 por 3, 6, sería 2 por 3, 6, vamos a resolverla y hacemos propiedad conmutativa enseguida, 6. Se ponen las constantes primero, que sería 2 por 3, 6 es una constante, y luego Euler, que es una constante, se puede poner también 6 Euler elevado a la 2x3 a la 2x a la 3 por, acá tenemos x a la 3 menos 1, sería x a la 2, y cerramos el corchete. Toda esta expresión
sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x a la 6 por Euler a la 4x3 a la 4x a la 3. Y esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Miren que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Ahora aquí en este primer término vamos a resolver las operaciones indicadas. Y tendríamos 2 por 2, 4 por 3, 12. Podemos resolver estas operaciones indicadas. Quedaría de la siguiente manera entonces. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí quedaría 12. Tenemos x a la 3 y acá tendríamos x a la 3 menos 1. X a la 3 menos 1 me da x a la 2. Y x a la 2 por x a la 3 aplicamos la siguiente propiedad. Si nosotros tenemos a a la n por a a la m, esto es igual a la n más m. ¿Verdad? Para tenerlo claro, se pone la constante primero, sería entonces 12 Euler elevado a la 2x a la 3 por x a la 3 menos 1 nos da x a la 2 y x a la 2 por x a la 3 nos da x a la 5. Se suman los exponentes. Luego tendríamos más 6 Euler elevado a la 2x a la 3 por x a la 2. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x a la 6 por Euler elevado a la 4x a la 3. Y esto es igual a la derivada de y con respecto. Entonces, acá vamos a observar que es posible en el numerador factorizar. Vamos a factorizar nada más la parte numérica. Vamos a factorizar la parte numérica y quedaría menos entre 12 y 6, el mínimo común múltiplo, entonces sería 2. Factor de, factoricemos la parte numérica nada más. 12 entre 2 sería a 6. 6 Euler elevado a la 2x a la 3 por x a la 5 más 6 entre 2 a 3 Euler elevado a la 2x a la 3 por x a la 2. Era posible también factorizar la parte, digamos, del Euler y la parte literal, pero de pronto algunos textos en los cuales uno trabaja factorizan nada más la parte numérica. Ya es opcional. Aquí en el denominador sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4. Vamos a darle una mejor presentación a este resultado en el denominador. Recuerden que ponemos siempre toda la parte constante y después la parte literal. En este orden de idea la constante 4 y el Euler que es constante. 4 Euler, para darle una mejor presentación, elevado a la 4x a la 3 por x a la 6, que es la parte variable. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular de la siguiente manera el resultado. Hagamos este encierre y vean que de esta manera hemos obtenido ya el resultado de dicho ejercicio. Lo hemos desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, los desarrollamos y el ejercicio queda totalmente entendido y explicado de la mejor manera.
Esto aquí uno puede factorizar también, como le había dicho, factorizando el Euler y factorizando la parte de la variable x, pero en algunos textos prefieren nada más factorizar la parte numérica. Acá siempre en el margen derecho tenemos el apoyo de cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario que recordáramos, la traemos a colación para justificar cada uno de los pasos desarrollados. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que estoy subiendo permanentemente a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Janiver Chartuni.